Muy buenas tardes, bienvenidos a este acto tan entrañable. Pedirles disculpas por la voz, será todos estos viajes, pero compensa con actos tan emocionantes y emotivos como el que hoy nos reúne, nos congrega, que es la presentación del libro Felipe Segovia Olmo, Pensamiento y Obra Educativa. Y hacerlo aquí en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es un honor. Como presidente de esta mesa, le paso a continuación la palabra a doña Nieves Segovia Bonet, presidenta de la institución educativa SEC. Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, señor presidente del Consejo Escolar del Estado, secretario de Estado de Educación, presidenta de honor de la institución educativa SEC, alcalde, queridos amigos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, queridos amigos de nuestra comunidad educativa, de los colegios SEC y de la Universidad Camilo José Cela, querido José Luis Rodríguez. Bueno, queridos amigos todos de la institución y muy especialmente de Felipe Segovia, de mi padre. En este lugar, que como decía el señor secretario de Estado, es casa de la ciencia, del pensamiento y de la cultura, nos hemos constituido hoy en una pequeña comunidad de recuerdo y homenaje. En la presentación del libro, que editado por la Fundación Felipe Segovia, guarda un legado imprescindible para entender los valores y señas de identidad de la institución SEC, pero también la historia reciente de la educación en España. Si la institución SEC, Colegios y Universidad Camilo José Cela se construye hoy sobre ejes de independencia y libertad, tradición de innovación, excelencia y proyección internacional, se debe indiscutiblemente al pensamiento y a la obra emprendida en sus aulas durante más de medio siglo por su fundador. Por otra parte, la educación en España hoy tampoco podría entenderse sin la decidida labor de Felipe Segovia en beneficio de su mejora. Me gustaría destacar solo algunos ejemplos. Su defensa de la libertad y de la iniciativa privada en los difíciles años de la transición, la creación de los primeros centros españoles en el extranjero, la incorporación de nuestro país a los estudios del bachillerato internacional, la formación de miles de profesores de la institución SEC y de otros centros y, por supuesto, de cientos de miles de alumnos, su incansable promoción de las artes, la cultura y el deporte y, por encima de todo ello, su innovadora mirada hacia cada dimensión del hecho educativo que siempre compartió con toda la comunidad docente española. Porque en la trayectoria irrepetible de mi padre se da una circunstancia poco común: el desarrollo de un pensamiento educativo profundo e innovador de la mano de una ingente labor creadora que llevó a las aulas cada uno de sus ideales. Si 20 colegios SEC y la Universidad Camilo José Cela son el testimonio de su obra, su avanzada visión de la educación en torno al alumno y su dignidad, el impulso a la investigación psicopedagógica, la dignificación de la función docente, el desarrollo de innovadores modelos de aprendizaje, la introducción de sistemas de gestión y de la calidad aplicados a la empresa educativa, la construcción de singulares espacios docentes o el uso de nuevos recursos al servicio de la enseñanza constituyen el legado tangible y real de su pensamiento. Felipe Segovia, Pensamiento y Obra Educativa, es el relato cronológico que hemos editado cuidadosamente, sí, pero que se explica a través de sus propias palabras, con sus textos, documentos y numerosas referencias de La huella de un viajero, su libro más íntimo y personal para recorrer 50 años de intensa vida educadora. El primer capítulo, Nací en un aula, explica la influencia de sus padres, maestros los dos, y de sus profesores, así como las primeras experiencias docentes de un maestro que nunca quiso dejar de serlo. Los años 60 llevan por título Un nuevo horizonte educativo y hablan del extraordinario salto cualitativo que significó la creación del Colegio SEC Arturo Soria, referencia en todos los órdenes de la más avanzada renovación pedagógica de nuestro país. Los 70, que hemos llamado Libertad y Educación, son los años de la Ley de Educación y de la Transición Española, años en los que, como decía antes, Felipe Segovia defendió la libertad de enseñanza y la continuidad del sector educativo privado. En los 80 se produce la expansión internacional con la creación, en apenas 9 años, de 9 colegios en 8 países.
En los años 90, el pensamiento educativo de Felipe Segovia cristaliza en el aula inteligente, un nuevo paradigma que nace de más de 3 décadas de innovadora experiencia pedagógica y que a día de hoy no se ha visto superado. La inauguración en el año 2000 de la Universidad Camilo José Cela cierra el círculo de todas sus ilusiones y afanes educativos. Finalmente, los capítulos Felipe Segovia, humanista, In Memoriam y Testimonios completan la obra. Pero aún más lejos. Hace casi medio siglo, en 1969, Felipe Segovia decía: aparece en el horizonte una era tecnológica en el campo de la educación. La transformación que se opera en otros sectores de la actividad humana trasciende ya a las aulas. Es necesario superar el inmovilismo y el apego a un tradicionalismo estéril. Se impone una actitud de apertura hacia nuevos avances técnicos que revolucionarán en los próximos lustros los métodos de enseñanza. Esto en 1969. Por eso, este libro no es solo narración del pasado, es también crónica del futuro y fuente de inspiración para las próximas generaciones de profesores a quienes está dedicado. Por último, y muy importante, hoy es un día para la gratitud. En primer lugar, a quienes tan generosamente habéis aceptado sumaros a este homenaje y a quienes habéis organizado el acto. Querido secretario de Estado, tu presencia entre nosotros nos honra y significa el reconocimiento de la Administración al educador, al emprendedor y al ciudadano que trabajó por una sociedad mejor, más perfecta y más libre, del único modo posible, a través de la educación. Muchas gracias. Gracias también a Francisco, querido Paco, y a Julio, porque os ha movido hasta aquí el afecto, la amistad y el respeto que os agradezco con todo el alma. Gracias a todos los colaboradores y amigos que habéis contribuido a la obra con el testimonio de vuestros recuerdos. Vuestras palabras completan el lienzo que dibuja una personalidad poliédrica y rica en matices personales y profesionales. Y, por supuesto, gracias a José Luis Rodríguez y a Mari Carmen. Vuestra paciencia, rigor y laboriosidad han sido infinitas, tan grandes como el cariño que habéis puesto en cada página del libro y la lealtad con la que acompañasteis a mi padre durante más de 5 décadas. Muchísimas gracias. Me gustaría terminar compartiendo con vosotros los últimos renglones que mi padre dejó escritos sobre su mesa de trabajo y que explicaban el que fue uno de sus últimos proyectos, el Jardín Presocrático, un espacio dedicado a los filósofos que transitaron del mito al logos, que él, matemático de formación, humanista de corazón y griego en el exilio, llamaba la senda de la sabiduría, y por el que hoy se puede pasear en el Colegio Seccio del Campo. Estas palabras, que constituyen su testamento vital, son una llamada al esfuerzo personal, a la dignidad humana y al pensamiento más elevado. Son, en esencia, la síntesis de los ideales que dieron sentido a su existencia. Todos tenemos ante nosotros un cruce de caminos en el que realizar nuestra vida. Algunos parecen fáciles y cómodos, pero hay otro escarpado y lleno de dificultades. Es el que nos permite alcanzar paso a paso niveles superiores en nuestro perfeccionamiento. Es el que exige el esfuerzo que humaniza nuestro ser y nos conduce hacia cotas más elevadas del saber, del amor a la belleza, del espíritu abierto a la generosidad, al afán no solo de ser mejores, sino de poner nuestro empeño en que lo sea la sociedad entera. 2 milenios más tarde de aquellos hombres egregios, quienes creemos que su luz es la que inspira toda calidad humana, debemos también decidir nuestro camino. Muchas gracias. Ser mejores, intentar siempre luchar para ser mejor. Es ahora el turno, y le cedo la palabra a don José Luis Rodríguez, coautor del libro y secretario general técnico de la institución SEC. Buenas tardes. Desde el año 1963, durante 50 años, he convivido muy de cerca de Felipe Segovia como profesor y secretario general técnico
de la institución educativa SEC. Esta es la razón por la que hoy me atrevo a hablar o escribir con cierta propiedad sobre su vida y su obra. Desde un punto de vista netamente psicológico, lo que quizá mejor defina la inteligencia de Felipe Segovia fue su intuición creadora, consistente en la comprensión clarividente de la solución de un problema basándose solo en un puñado de simples datos problemáticos. Con su intuición y con una potencialidad sorprendente, consiguió realizar una labor interesante en todos los aspectos educativos. La intuición de Felipe Segovia se demuestra en elementos bastante sencillos. Una intuición fue, por ejemplo, a la vez que un modelo de emprendimiento, la creación del Colegio SEC El Castillo, prototipo de escuela sin paredes fuera de la gran ciudad, a más de 40 kilómetros de Madrid, cuando la capital terminaba en la Cuesta de las Perdices. Colegio al que el Ministerio de Educación, dada su originalidad, le denegó en principio la licencia de apertura. La fundación de centros españoles en Europa, Dublín y los Alpes, la creación de centros educativos en América, junto a los colegios SEC de Madrid, Pontevedra, Cataluña, Almería y la fundación de la Universidad Camilo José Cela. En aras de la brevedad, seguidamente me limitaré a recordar con pinceladas sueltas, a modo de cuadro impresionante, algunas vivencias vividas cerca de Felipe Segovia. En La huella de un viajero, Felipe Segovia comenta: la revista SEC de 1969 era un resumen de nuestras actividades, pero no de todas, que por razones de espacio no se publicaron ni se comentaron en ese número. Por ejemplo, nada se dice de nuestras clases en el Pozo del Tío Raimundo, el área de chabolas y miseria más dura en aquel Madrid. De forma absolutamente voluntaria, día a día, semana a semana, un grupo de 5 profesores íbamos al barrio, al Pozo del Telemundo, entre el barro y los vecinos que nos miraban no con mucho agrado. Allí dábamos las clases en un galpón, en un cobertizo que nos había cedido la parroquia. Formábamos grupos de 20 a 25 alumnos cada uno, con los que trabajábamos 2 horas diarias. Niños y niñas analfabetos que tenían dificultades para expresarse eran nuestros alumnos. Puntuales y atentos, vestidos con harapos, hacían todo lo que podían por aprender. Siempre he recordado las clases que impartí en SEC del Pozo del Tío Raimundo. En 1965, una tarde, al terminar las clases de historia, Felipe Segovia me sacó del aula porque teníamos que asistir a un evento muy importante. Guardé mis cosas y le acompañé a la plaza de toros de las Ventas. Estaban actuando los pequeñiques que servían de teloneros a los Beatles. Por primera vez quedamos sorprendidos ante el griterío histérico y los... Por primera vez quedamos sorprendidos ante el griterío histérico y los desmayos de las fans de los melenudos de Liverpool, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney, y Felipe Segovia apuntó: esta es la mejor lección de formación para nosotros. Si nos conocemos y sintonizamos con los gustos de los jóvenes,
mal podemos educarles. Las aficiones y las pasiones de Felipe Segovia fueron Madrid, Toledo, Grecia, Cervantes y la mar. Me limitaré a citar sus palabras en homenaje a Cervantes en Lepanto el día 7 de octubre de 2004, tras la travesía de la goleta La Amorina, fletada por él con estudiantes de toda España. Excelentísimo señor embajador de España en Atenas, excelentísimas autoridades griegas y españolas. Un pueblo que olvida su historia es incapaz de construir su futuro. Un pueblo que solo recuerda sus fracasos y no sus horas de gloria está labrando un horizonte sin proyectos, sin ilusiones, sin asumir el reto de ser cada día mejores. Un pueblo que no rinde homenaje a sus antepasados más egregios es un pueblo sin pulso, sin luces que alumbren su camino. Hoy aquí, en Patras, en Grecia, un grupo de españoles de todas las latitudes de su patria que sienten el orgullo de serlo y que no le ocultan, sino que lo proclaman a los cuatro vientos, tienen el honor y el privilegio de honrar al español más universal de todos los tiempos, al hombre cuya vida y obra deben ser como ese trago de ron al alma que estremece el cuerpo y despierta el alma. Miguel de Cervantes recibe nuestro fervor, eco de millones de compatriotas en el lugar que él mismo eligió, en las aguas de Lepanto. Aquí, en la más alta ocasión que vienen los siglos, demostró su valor, su dignidad al aceptar el riesgo de morir, porque, él lo dijo, estaba cumpliendo con su deber en defensa de los más sublimes ideales, su fe, su patria, la libertad, el más preciado bien que nos han regalado los cielos. Y esa batalla, en cuyo resultado se jugaba ni más ni menos que nuestra civilización, tuvo lugar justamente aquí, en Lepanto. Si nos atreviéramos a limitar, a describir con un solo rasgo la personalidad de Felipe Segovia, me arriesgaría a señalar el de libertad y educación. En la obra La huella de un viajero encontramos la siguiente cita. Don Quijote, volviéndose a Sancho, le dijo: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. El pensamiento y la acción educadora de Felipe Segovia hunden sus raíces en el respeto a la dignidad y a la libertad del hombre. Por ello, durante más de medio siglo defendió la libertad de forma apasionada, en todas sus dimensiones. Libertad de cada alumno y de cada profesor en su proceso de perfeccionamiento personal. Libertad de los padres para elegir el modelo docente más acorde con sus ideales. Y libertad de creación de centros educativos autónomos e independientes de los poderes públicos y de grupos económicos o que permitan el desarrollo de un proyecto pedagógico vocacional diferente, singular. Gracias, Felipe, por tu arrojo en defensa de la libertad. Gracias. El primer recuerdo que tengo de mi padre en relación al colegio siempre era su compromiso con su trabajo, con los colegios, su compromiso con la educación. No disociaba su vida profesional de su vida personal en el sentido de que realmente su vida profesional era una pasión. Mi padre era un visionario,
era un hombre, era un soñador, y yo creo que eso es precisamente lo que le lleva a ser una personalidad única en el mundo de la educación. Era un gran hombre porque era un gran humanista, porque se dio a las personas, se dio a los seres humanos. Para todos era don Felipe, y era don Felipe desde la cercanía. Eso puede llevar a lo mejor al respeto, pero era desde la cercanía y desde el afecto personal. Mi padre era una persona extraordinariamente afectuosa, era también de nuevo una persona muy humilde, muy sencilla, muy cercana, y por eso también yo creo que era un gran hombre. Él era un gran humanista, pero porque realmente representaba los mejores valores humanos. El nuevo paradigma debe ofrecer a los docentes el reto de la libertad, y cuando nunca se ha gozado de ella, produce el temor el atreverse a usarla. El libro que hemos querido publicar yo creo que es muchas cosas. Es en primer lugar, por supuesto, es un homenaje, pero yo creo que era una obligación, porque era necesario que no se perdieran tantas ideas que han hecho que la institución pues tenga los rasgos que tiene. Era importante que no se perdieran y que tuviéramos muy presentes en nuestra memoria tantos documentos, tantas iniciativas y proyectos, y al mismo tiempo que recordáramos de qué manera, como decía antes, se ha concretado ese pensamiento en una obra. Pero fundamentalmente me quedo con el ámbito de las ideas que tiene el libro, porque yo creo que también es un legado necesario, imprescindible y obligatorio, diría, hacia todos los educadores de la institución. Todo empieza en ese respeto a la identidad del alumno, a su dignidad y a su libertad. Es un libro dedicado a toda nuestra comunidad, insisto, presente y futura. Nuestra academia deberá mirar siempre desde la cofa más alta el futuro, defendiendo desde el rigor del pensamiento los valores de nuestra cultura, los principios esenciales que motivan a todas las mujeres y hombres de buena voluntad a sostenerlo. En el libro lo que hemos intentado es recoger al mismo tiempo la parte del pensamiento educativo, cuáles son las ideas que inspiran la creación de una obra, y recoger los grandes logros de esa obra y de ese proceso de creación. Por ejemplo, en los años 2000 la creación de la universidad, indiscutiblemente, pero en los años 90 el aula inteligente. Si vamos hacia atrás, a lo mejor en los años 70, la libertad y la educación, en los momentos de la transición española, en los momentos de la ley del 70. A cada una de las décadas le hemos dado un tema para que se entienda precisamente que toda su obra tiene una magnífica estructura interna. Hemos puesto nuestro afán en abrir un nuevo camino para hacer realidad los ideales que se deben alcanzar con la educación, el perfeccionamiento de todos sus actores, alumnos y profesores, aprendiendo a ser y a convivir, aprendiendo a aprender y despertando en ellos el deseo de mejorar su formación a lo largo de toda su vida. La figura de mi padre sin duda ha marcado el devenir de la historia reciente de la educación y en España, y este libro explica las razones, otros aspectos, la mirada hacia Europa, la mirada internacional, la apertura internacional, en momentos en los que España como país no estaba abierta al mundo. Nosotros ya pensábamos que no era posible la educación del alumno sin esa proyección internacional. Entonces yo creo que es un libro que va a permitir entender a la institución, pero que también va a permitir entender la educación en España. Yo creo que la trayectoria vital de mi padre, personal y profesional, no puede entenderse sin la colaboración de las personas que le acompañaron a lo largo de cada paso de esa trayectoria. Y por eso hemos querido tener en el libro el testimonio de casi 100 personas. José Luis Rodríguez, por supuesto, sin su ayuda hubiera sido imposible, y la verdad que estamos muy agradecidos por tantas colaboraciones como hemos recibido, y en las que se tiene, yo creo que un sentido muy amplio, muy poliédrico de distintas facetas de su personalidad. Esa frase que la hemos utilizado una y otra vez, yo creo que explica perfectamente nuestra vocación, es decir, la vocación de no conformarse, la vocación de ir más lejos. Nos puso nuestro ideal de esfuerzo en el lugar en el que debe colocarse, que es muy lejos, para que siempre tengamos la pasión por seguir aprendiendo, por seguir mejorando y por seguir perfeccionándonos todos. No somos la institución más sencilla. Ahora bien, espero que seamos aquella en la que más se puede aprender. Todo lo que yo he aprendido, todo lo que sé acerca de la educación, claramente se lo debo a él.
Muy bonito el vídeo. Felicitar al equipo de la universidad, me lo decía su hija Nieves. La verdad es que se ha hecho con mucho corazón y todo lo que se hace con el corazón, pues al final acaba dejando huella. Es el momento de que intervenga don Julio Iglesias de Usel, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Doña Rosa, querida Nieves, señor secretario de Estado, señor alcalde, autoridades, amigos, yo debiera sencillamente dedicar mi intervención a expresar mi gratitud por la oportunidad que se me brinda de intervenir en este acto, ¿no? Un acto pleno de significado y sobre todo de justicia que viene a evocar una figura absolutamente insigne en el mundo educativo y en otras esferas también de nuestra sociedad, a la cual, por azares muy beneficiosos para mí, me dio la oportunidad no solo de conocerlo, sino de que me entregara una amistad que me ha honrado desde siempre y, desde luego, que me ayudara con su lucidez a dilucidar problemas y gestiones que las responsabilidades educativas del momento me obligaban a reflexionar. Su luz siempre me ayudó y en todo momento me estimuló en muchos campos que fueron decisivos para mi propia formación y gestión de los problemas. Y desde entonces aprendí y percibí de inmediato que tenía frente y al lado ya muy pronto un personaje verdaderamente excepcional desde el punto de vista profesional, pero todavía más, si se me apura, desde el punto de vista humano, que creo que es una esfera básica que engrandece, cuando son hombres grandes, como es el caso, cualquier otra tarea, esfera o actividad de las múltiples en donde atravesó la vida de Felipe Segovia. Yo creo que es una trayectoria verdaderamente ejemplar y de ejemplo para todas las generaciones de futuro, porque se asentó en unos valores absolutamente imprescindibles y, hay que decirlo, desgraciadamente, muy erosionados en nuestra sociedad, ¿no? El principal de ellos, una ética del trabajo. Ninguna de las labores tan amplias, tan acertadas y tan diversas que emprendió hubiera podido ser posible sin un profundo espíritu de trabajo, de una lealtad a las responsabilidades que iba asumiendo, que nunca las tomaba como un adorno, sino todo lo contrario, sino como un espíritu de entrega, de servicio, de ahondar en su propia actividad. Yo creo que entre los muchos ejemplos de vida que dio Felipe Segovia es, desde luego, la ética de trabajo que una sociedad como la nuestra tiene que vivificarla. En fin, no podemos llegar a los niveles a los que él accedió y a los que él nos enseñó, pero desde luego tenemos que ponernos en el camino de esa senda porque es la única seria para las trayectorias personales y colectivas de los países, ¿no? Y en ese sentido, esa ética del trabajo la proyectó en múltiples campos. Uno de ellos, inevitablemente, claro, se ha tenido ya que aludir, es la ambición de la excelencia, ¿no? Felipe Segovia se involucraba en los proyectos y en las actividades, pero con una parti pris a priori asumido con verdadera pasión, que era sencillamente transitar por el camino de la excelencia. Otro ejemplo bien necesario para nuestra sociedad y para cada uno de nosotros en estos momentos tan cruciales de nuestra historia, ¿no? Solamente con una aspiración difusa a la calidad no vamos a hacer nunca avances sustantivos, y solo con un compromiso decidido para impregnar de excelencia y de perpetua ambición de superación y de mejora se pueden alcanzar metas que son imprescindibles en las tareas que cada una tenemos asignado. Y en ese sentido, Felipe dio ejemplo en toda su trayectoria de hacer las cosas con un nivel de perfección y con un nivel de ambición para hacerlas engrandecer verdaderamente notables, ¿no? Y fue una persona, hoy día que tanto se emplea la palabra, y tal vez no tanto en los hechos, fue un auténtico ejemplar
en lo personal, emprendedor, es decir, esa palabra que tanto se utiliza para ocultar la palabra empresario, pero en fin, fue emprendedor en otros muchos campos, no solo lo estrictamente empresarial, que supo sencillamente innovar en campos como el educativo y en otras muchas esferas, incluyendo el educativo, que es un campo además en donde es difícil transitarlo ese emprendimiento. No hay que olvidar que ya en los años 60 se comprometió y configuró como empresa educativa sus actividades educativas con análisis de dirección por objetivo, cosa que solamente la literatura, diríamos, de organizaciones americanas en aquel momento empezaba a esbozarse. Pues, sin embargo, Felipe lo puso en práctica descubriendo con carácter emprendedor y al servicio de la mejora y de la innovación de todas sus actividades, cómo las empresas educativas tenían que tener una dirección por objetivos, que es una manera, digamos, de permanentemente evaluar los esfuerzos y también los resultados de la actividad. Y en lo personal, esa vocación de iniciativa, esa vocación de emprendimiento, esa vocación de superación, de calidad, lo hacía siempre de una manera no improvisada, sino estrictamente organizada para la búsqueda de unos objetivos, del logro, de un diseño de un camino que había que transitar para ambicionar y acceder a los niveles de excelencia que era imprescindible en cualquier actividad que él emprendía. Y tuvo en lo personal algo ejemplar, que también se adelantó a los tiempos, mucho antes de que la Unión Europea pusiera en boga la formación a lo largo de la vida. En fin, ya Felipe González en lo personal y en lo institucional había puesto como una permanente deber de responsabilidad también en lo personal, estar incesantemente estudiando, incesantemente acumulando y superando brillantemente tesis y estudios y tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid sobre el aula informática, es decir, en unos años en donde no se había hablado casi ni de la informática, siquiera pues ya estaba proyectando esas innovaciones en su propia superación, precisamente para trasladarla a sus áreas de responsabilidades que tan brillante realizó a lo largo de su vida. Pues ese mismo eslogan que hoy es día, ese eslogan de la Unión Europea, el aprendizaje a lo largo de la vida, en fin, lo puso él de relieve en sus actividades de todo tipo, ¿no? Y me gustaría, sobre todo, subrayar también algo que es esencial en la vida, en la trayectoria y la actividad y la preocupación de Felipe Segovia, que fue su hondo, profundo y vital patriotismo. Es algo que también en España se exhibe con prudencia o cuando no se oculta con turbación. Sin embargo, para él fue un componente básico de su inserción en la vida y de su desenvolvimiento en todas las esferas de sus actividades. Antes se ha evocado ya en la intervención anterior el compromiso que tuvo con un grupo de jóvenes que en una trayectoria, en una goleta, fueron 5 siglos después a conmemorar el papel de Cervantes y la propia batalla de Lepanto, pero no fue un viaje turístico, no crean, porque probablemente él no concebía semejante actividad con un grupo de 40 chavales jóvenes en el tema, ¿no? Convirtió esa travesía en una auténtica universidad del mar, cargada de patriotismo también y de estudios de las enseñanzas del mar, también de la navegación cuando no había instrumentos marinos tecnológicamente avanzados como hoy, para enseñárselo a los jóvenes que tuvieron el privilegio y que les marcó su vida, y conozco casos bien elocuentes de ello, le marcó profundamente su vida esa vivencia de una travesía en una goleta, de circunstancias duras y ásperas, pero al mismo tiempo con un aprendizaje fantástico, sencillamente envuelto de patriotismo en las actividades docentes que tuvieron que desarrollar en todos esos días de navegación, hasta el homenaje
en Lepanto al papel de Cervantes en aquella batalla. Pero, como digo, fue una proyección tanto en acontecimientos tan singularmente excepcionales como este y cargados de calidad, como en su actividad docente y su compromiso con España a todos los niveles. Fue un hombre que no proclamaba la amistad o el amor y el afecto hacia nuestra sociedad y hacia nuestra España y hacia su legado histórico, sino sencillamente que lo quiso proyectar en sus propias organizaciones, en sus propios diseños educativos, etc. En suma, la vida de Felipe Segovia es un ejemplo de luz para todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerlos, y nos ha dejado un legado que tenemos la obligación de asimilarlo y, desde luego, de impulsarlo. Él nos dio, precisamente en su discurso en el año 2008, con motivo de su ingreso en la Real Academia de la Mar, evocaba un texto del siglo XVIII que yo creo que resume muy brillantemente y que es perfectamente aplicable a él. Él decía que la sociedad humana no es feliz, quiso evocarlo, porque haya uno u otro hombre grande, sino por la copia de hombres grandes, de hombres instruidos en las diferentes materias, tenidas por necesarias para beneficio de la humanidad. Esta es la base de la que los pueblos fundan su más sólida felicidad, y esta es la razón por la que los países más cultos se esmeran en fomentar de todos los modos las congregaciones de hombres aplicados al cultivo de las artes, de la ciencia. Estas florecen, nacen no con el ocio, sino con la emulación honrada. Este es el fin y el fruto de esas actividades. Este es sencillamente el ejemplo que nos ha dejado brillantemente en su ejecutoria personal Felipe Segovia, al cual yo tengo que tributar el homenaje y el agradecimiento que se merece, porque todo ello lo revistió de una profunda elegancia personal. Es algo que atravesaba todas sus actividades, esa elegancia que Ortega definía como aquello que el hombre hace lo que hay que hacer y dice lo que hay que decir. En eso consistía la elegancia. Pues esa fue la ejecutoria de Felipe Segovia en todas sus actividades ejemplares, de hacer lo que había que hacer y decir lo que había que decir. Me corresponde únicamente transmitir mi profunda gratitud por la ejemplar lección que en tantas esferas de la vida me dio Felipe Segovia, y mi profunda gratitud y agradecimiento por haberle conocido y haber podido disfrutar y honrarme de su amistad y de su conversación. Muchas gracias. Mejores palabras no se pueden decir. Ha valorado y ha puesto los valores que Felipe Segovia. Ha hablado Julio Iglesias de lealtad, de entrega, de ética, de patriotismo. Eso es importante en los tiempos que corren. Y también su ambición por la excelencia. Y a él lo pone de ejemplo porque su luz, ha dicho siempre, me ayudó y estimuló. Es el turno ahora de Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar del Estado. Autoridades, personalidades, señoras y señores, queridos amigos todos. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Nieves Segovia por darme la oportunidad de participar en la presentación del libro Felipe Segovia, Pensamiento y Obra Educativa, que constituye un homenaje a este personaje singular que tuve la oportunidad de conocer y de cuya relación pude honrarme. El libro, en cuya presentación me cabe el honor de participar, constituye, como digo, un homenaje intelectual y humano a una figura
indiscutible del panorama educativo español de la segunda mitad del siglo XX y de los albores del presente siglo, don Felipe Segovia. Con él, con el libro, se ha conseguido aunar en un mismo volumen su pensamiento y su obra. En los tiempos que corren en el panorama español, en los cuales se tiende a ensalzar la prevalencia de los resultados del emprendimiento y del éxito de la acción, sin prestar demasiada atención al itinerario humano que los hace posible, cuando el poder de las ideas declina en beneficio de un pragmatismo estrecho en significado, es de agradecer que en torno a la obra indiscutible de Felipe Segovia se procure destacar el pensamiento que otorgó sentido a su extensa y fructífera actividad. Y es así porque el pensamiento conforma la visión y en los seres inteligentes ésta arrastra a la voluntad. Voluntad que se traslada al terreno de los hechos y se materializa a través de recorridos diversos y en contextos variados en productos tangibles, es decir, en obras. Cuando hablamos de empresas de envergadura, entendidas estas en un sentido amplio, es frecuente identificar tras ellas el papel decisivo de la visión y del compromiso personal de sus promotores. El libro que nos ocupa refleja fielmente los ejes del pensamiento de su protagonista. Dichos ejes se acompañan en el texto de un modo sistemático de su traducción en la acción, es decir, de su implementación en el ámbito de lo real. Disculpen mi atrevimiento si de la lectura del libro colijo que tales ejes se alinean en buena medida con un pensamiento liberal, con un liberalismo clásico, con un liberalismo humanista, si es que procede la reiteración del calificativo, pues ese liberalismo es de por sí una forma de humanismo. El papel central del individuo, sin menoscabo de la conciencia de solidaridad, la aceptación del pluralismo de las ideas, la importancia del esfuerzo personal y de la responsabilidad, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, el respeto por los hechos junto con la búsqueda de la novedad, la apertura al mundo y el valor innegociable de la libertad conforman la visión ética, política e intelectual de don Felipe, que se proyecta de uno u otro modo en su obra material a través de las 1001 iniciativas que se resumen en el texto. Y aunque desde una perspectiva propiamente científica nos encontremos solamente con un análisis de caso, no me puedo resistir a la tentación de señalar lo útil que fue esa forma de pensamiento, ese conjunto de convicciones para el propio homenajeado y para la sociedad en general. ¿Cuántos alumnos, cuántas familias, cuántos profesores, cuántos empleados, cuántos proveedores han sido a lo largo de tantas décadas beneficiarios de los resultados prácticos de esa concepción? Tampoco puedo sustraerme a compartir con ustedes un interrogante que esconde en su seno una conjetura. ¿Cómo sería nuestro país y nuestra educación si tanto los actores privados como los públicos compartieran esa visión, esa exigencia, ese talante, esa convicción? ¿Seríamos más o menos prósperos? ¿Tendríamos o no una mejor educación en una mejor sociedad? Dejo a su cuidado la reflexión sobre las preguntas y la elaboración de las correspondientes respuestas, pero he de confesarles que tras la lectura de este texto yo mismo no las he podido evitar. De ese acertado binomio pensamiento-obra que constituye el principal elemento estructurante del libro que hoy presentamos,
Quisiera centrar ahora mi atención en su segundo componente, la obra. No voy a referirme al detalle de sus múltiples realizaciones. Están descritas con rigor y presentadas con primor en el texto. Pero permítanme que eleve el plano de análisis hacia un mayor nivel de abstracción para detenernos en un significado más profundo de las obras del hombre. Recurriré para ello al libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, donde, refiriéndose textualmente a los difuntos que mueren en el Señor, se afirma: descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. No deja de ser curioso que el Nuevo Testamento, que ofrece a los creyentes el fundamento de la inmortalidad, facilite asimismo la base para la adopción de una visión secular de la pervivencia más allá de la muerte. Nuestras obras, si son de suficiente envergadura, nos trascienden y sobreviven al límite de nuestra existencia. Es bien cierto que ese rescate de lo perecedero solo está al alcance de los seres excepcionales, de aquellos que trabajaron mucho y bien. Pero ese trabajo es capaz de atravesar finalmente la barrera del tiempo individual y de proyectarse tras ella en un futuro colectivo. A la vista de los hechos que se recopilan en el libro, creo sinceramente que Felipe Segovia ha entrado por sus obras en ese panteón de hombres ilustres de la educación española. Panteón que alberga a aquellos que fueron capaces de salvar la más radical de nuestras limitaciones. Felicito sinceramente a los autores, a los editores y en especial a Nieves Segovia por haber contribuido mediante este libro a mantener viva su memoria. Muchas gracias. Me ha tocado a mí ya. Tranquilo, voy a intentar ser breve porque hay un cóctel, pero no quiero dejar pasar la ocasión para también poner en valor la obra de Felipe Segovia Olmo. Quiero saludar a las autoridades de la Consejería de Educación, secretario general, director general, profesores, alumnos, no solo de los colegios SEC, sino también de la Universidad Camilo José Cela, a los miembros que han formado parte de todas estas generaciones y que hoy han querido darse cita aquí, amigos y amigas de la familia Segovia, también buenos comunicadores. Yo no soy muy buen comunicador, yo soy más gestor, pero veo a un buen amigo, Federico Jiménez Los Santos, le agradezco mucho su presencia aquí. Y también a todos los que de alguna forma estamos comprometidos con mejorar la educación. Los que me han precedido en el uso de la palabra lo han ejercido de manera ejemplar a lo largo de su vida y para mí es un honor. Yo soy casi nuevo en este mundo, pero bueno, yo vengo a aprender y sobre todo a tener referencias, hojas de ruta. Y yo creo que pensamiento y obra educativa Felipe Segovia Olmo tiene que ser referencia nuestra en esa hoja de ruta que el Ministerio está ahora mismo intentando poner en marcha. Este libro narra sobre todo la vida y la obra desde que Felipe Segovia Olmo se hiciera cargo en 1958, hace pues ya muchos, 57 años si no hago mal el cálculo, y de esta dirección pedagógica de los colegios Institución Educativa San Islao de Kostka, SEC en abreviatura, tomando el relevo de sus padres. Ya lo iniciaron antes, por cierto, del comienzo de la Guerra Civil. Ya eran valientes en la familia. La España en la que don Felipe Segovia tomó su relevo daba sus primeros pasos para salir de la autarquía con el Plan de Estabilización del 59 y en el plano educativo, no sé si se acordarán, algunos sí, del Plan de Estudios del 53 que se conoció
pues de una manera más común como el bachillerato de Ruy Jiménez. Y que hoy quiero recordar, en ese año 1958, el 15% de la población adulta en España no sabía ni leer ni escribir. El 94% no había ido más allá de la escuela primaria y solo y menos de un 3% tenía algún tipo de formación superior. Poco más de un medio siglo después, el analfabetismo ha desaparecido. Bueno, no hay que reírse, pensamos algunos otras cosas, pero bueno, gracias a Dios es una realidad. Más del 70% de la población tiene al menos educación secundaria, estudios de educación secundaria, y un 32% accede a la educación superior. Somos, en este rango último, tenemos mejor porcentaje que la Unión Europea. Sí que nos falta mucho más, pues por ejemplo en la FP, donde estamos 15 puntos por debajo. Esa transformación de España fue posible por muchas circunstancias y por la concatenación de muchos esfuerzos, pero sobre todo por personalidades extraordinarias como Felipe Segovia Olmo, que, como su hija dice, y lo ha narrado muy bien, era matemático de formación, humanista de corazón y griego en el exilio. Él fue un visionario de su tiempo. De hecho, yo me he leído un poco su biografía y el libro, y dentro de las estrategias que hace 57 años él ya veía, pues ahora son precisamente las medidas y líneas de acción que el Ministerio está llevando a cabo en nuestra hoja de ruta. Hemos perdido 57 años. Hablaba y ponía en el centro de su preocupación la relevancia en la organización del centro escolar, especialmente la dirección y el profesorado. Hay que especializar a los equipos directivos. Es fundamental. También hablaba de la vinculación del centro con la familia, fomentando reuniones con los profesores. Es necesario que los padres estemos involucrados en la educación de nuestros hijos y no le dejemos lo más preciado al profesor y nos desentendamos absurdamente. También la atención del profesorado, su dignificación y su formación. Yo creo que de los términos que más habrán oído hablar estas semanas será el libro blanco de la función docente. Bueno, pues es una hoja de ruta donde se va a poner de manifiesto todas las preocupaciones, derechos y obligaciones del docente, pero también, como dice el ministro Íñigo Méndez de Vigo, quien me ha pedido que les mande un saludo, ahora está en un acto de Palencia, hoy es la pegada de carteles, pues decía las 3 A's: autonomía, afecto y sobre todo autoestima y autoridad también, diría yo. Tenemos que conseguir que el profesor sea el pilar fundamental en el que toda la educación pivote. Y hemos de cuidarlo, pero también hemos de actualizar y permitir que se actualicen también los conocimientos del profesorado para conseguir una educación de calidad. Y hacer un seguimiento. Decía también Felipe Segovia que era fundamental el seguimiento del alumnado. En España estamos yendo a ciegas en el sistema educativo. Hasta hace nada se podía pasar con 4 suspensas. No sabíamos o no queríamos hacer un mismo examen para toda España, de tal forma que cada comunidad se inventaba su examen para disimular que iban mejor que la otra. Pero cuando aplicas el mismo examen, ves que alumnos de la misma edad están curso y medio por debajo de otra comunidad. Y a nivel europeo estábamos todavía más abajo. Por lo tanto, invertíamos mucho en educación, de 27.000 millones a 57.000, y resulta que íbamos bajando en calidad educativa respecto de Europa. Luego, no estábamos invirtiendo bien. Estábamos invirtiendo en algo que no se llamaba educación. Y ahora lo que toca, es lo que decía muy bien Felipe Segovia, pensar en las personas, en el alumnado, en el profesorado y en las familias. Y el seguimiento del alumnado solo se puede hacer
con evaluaciones iguales en toda España. En toda España. Y sobre todo con materias donde las troncales, las matemáticas, la lengua, la historia, tengan la mayor parte del peso, que sean igual en toda España. La historia de España es única, no es la historia de Cataluña o la historia de Canarias, no, es única y se tiene que estudiar. Y luego sí que dejarle a las comunidades y a los centros educativos especialmente, es decir, a los profesionales, más que a los políticos, que de acorde a la formación y a los equipos directivos elaboren asignaturas de libre configuración que permitan complementar estas asignaturas troncales. Esa es la fundamental. Y también ya Felipe Segovia hablaba de la investigación pedagógica y de las novedades tecnológicas. En este sentido, quiero poner de manifiesto que también hemos empezado ahora a poner conectividad en las escuelas, en los centros rurales donde no había conectividad. Se les puede dar un ordenador, pero si no tienen internet, difícilmente pueden conectarse. Y tenemos que conseguir, el libro de texto es muy importante, pero también hay que compaginarlo con los contenidos digitales. Porque un libro de texto se pasa, alguno tiene ya 7 ediciones, es decir, ya algunos de los contenidos que tiene ya están desfasados. Sin embargo, los contenidos digitales permiten que no solo sean las editoriales, sino los profesores los que en labor colaborativa permitan actualizar los contenidos curriculares y, por tanto, actualicen los conocimientos que sean actuales y, por tanto, sirvan de verdad a nuestros alumnos para competir, porque no compiten con el del pueblo o el municipio de al lado, sino están compitiendo con chinos, con japoneses, con alemanes. Y, por tanto, tenemos que estar preparados en las nuevas tecnologías, pero también en los idiomas. Y eso es fundamental. También introdujo la práctica de la actividad física y el deporte. Miren ustedes, 1 de cada 2 niños padece sobrepeso u obesidad. El 7% del gasto de salud pública se deriva de acciones o de medidas para, de alguna forma, prevenir estas enfermedades o estas sobrepesos u obesidades, especialmente en las edades tempranas. Y 2 de cada 3 niños son sedentarios, es decir, cogen el móvil, el WhatsApp y olvídate de deporte y de dieta sana y equilibrada. Por lo tanto, también pido que nos ayuden aquí. Pero fíjense, ya lo veía en esos tiempos Felipe Segovia y, por tanto, que fue, sin duda, y veo aquí a su hija Nieves, capaz de renovar completamente la metodología de una escuela decimonónica y transformarla en un modelo educativo novedoso, adaptado a los tiempos, y él mismo dijo, gracias, que el discípulo pasa de ser mero espectador a elemento activo y construye él mismo con su esfuerzo, hábilmente dirigido por el profesor, la ciencia. Pues Felipe Segovia además fue empresario y emprendedor. Y esa asignatura también hay que darla, la iniciación a la actividad empresarial. Y por tanto pudo disfrutar en la vida de ver crecer un proyecto educativo hasta el último de sus peldaños, el universitario, la Universidad Camilo José Cela. Gran universidad y felicidades por el trabajo de muchos de los profesores que estoy viendo aquí esta tarde. Por tanto, a él le agradecemos hoy este reconocido homenaje que se merece, toda la labor que hizo, y por tanto le tenemos que brindar, como ya adelantó don Santiago Ramón y Cajal, el gran científico y profesor, que fue capaz de narrar cuáles eran las actitudes para llegar al máximo en la vida. Y dijo, conseguir excitar la curiosidad de las tiernas infancias, decía Ramón y Cajal, y que lo llevó a la perfección Felipe Segovia. Decía, conseguir excitar la curiosidad de las tiernas inteligencias, ganando a la par, para la obra docente, el corazón y el intelecto del alumno, sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas y fabricar cerebros originales. He aquí el gran triunfo del pedagogo.
Pues ese fue el gran triunfo de tu padre. Y desde el Ministerio creemos firmemente en toda su obra, tomamos nota, qué pena que lo hayamos hecho 57 años después. Y como muy bien decía su hija, matemático de formación humanista de corazón griego en el exilio, enhorabuena por la organización de este homenaje, muchas gracias por habernos invitado, suerte en la continuación de este proyecto y para nosotros, Felipe Segovia Olmo, es espejo, hoja de ruta de la mejora educativa en España. Muchísimas gracias. Pues además me dejan el honor de levantar la sesión e invitarles en nombre de la familia Segovia a un cóctel de homenaje. Muchas gracias por su presencia y enhorabuena.